de la cual yo parto, ¿no? Luego vengo... ¿Y qué pasa? Toda esta amalgama, ¿no? de disciplinas que empiezan a confabular en todos estos grupos, ¿no? Desde más dirigidos hacia la danza, como es el grupo que se instauró en Calley, que está casi en el centro de la isla, que se llamó los Teatreros Ambulantes de Calley, ¿no? Eran grupos que también estaban trabajando con buscar otras maneras de teatralizar, ¿no? No necesariamente las convencionales en esa época. Viveca Vázquez hereda toda esa tradición. Puerto Rico es una isla bastante pequeña en términos territoriales, y la comunicación se nos hacía fácil, ¿no? Bueno, a mí no, porque para ese tiempo no estaba dentro de ese panorama, pero sí esa comunicación era bastante fácil, ¿no? De que se diera por la extensión territorial que nosotros tenemos. Al Viveca sacar taller de otra cosa, y al yo empezar después de mi trabajo siendo comenzando mi relación con ella, primero como estudiante, luego como su bailarín y después como su colega, ¿no? Empiezo a tratar de entender, no solamente Viveca fue una mentora de mi trabajo, sino que también al ella formar bailarines y actores creadores, yo comencé a tener una comunidad a la cual yo podía llamarle grupo, pero era un grupo itinerante. No fue un grupo nunca oficializado dentro de la isla, digamos, no al margen de las instituciones, sino al lado de las instituciones oficiales de lo que se pudiese hablar en Puerto Rico, que sería una cultura oficial, ¿no? Entonces, toda esta hibridación, ¿verdad?, de disciplinas y esta pulsión que yo recogía, ¿no?, de alguna forma, del estar movilizándome por distintos espacios, me resonaba mucho con la situación política de Puerto Rico en términos de el carácter fronterizo por el cual yo siempre estaba operando. A mí los espacios que eran muy, digamos, canónicos, que obedecían como unos cánones así dentro de las distintas creaciones, me aburrían, no me satisfacían, y empezaba yo a desplazarme. Ese carácter de desplazamiento fue bien importante, digamos. Voy aquí a explicar un poquito. Disculpen que voy a estar cambiando. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y acabo de poner lo mismo. Denme un segundito rápido. Ok. Taller de otra cosa. Para que más o menos tengan una idea, Viveca Vázquez es la fundadora, como les expliqué. Teresa Hernández proviene mayormente de las artes escénicas, no del teatro, pero es una actriz bailarina que no solamente trabaja con la creación de personajes, sino trabaja también en términos de crear personajes cuya temporalidad, ¿verdad?, están en diálogo constante con el aquí y el ahora. Quiere decir que es una actriz que de alguna manera siempre está trabajando desde su contexto, en términos espaciales y en términos también políticos, ¿no? Eduardo Alegría y Javier Cardona son bien importantes para yo explicar, ¿verdad? Yo sé que aquí hay un espacio, ¿verdad?, difícil a la hora de explicar esto por el corto tiempo que tenemos, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible en este aspecto, porque obviamente no tienen contacto con la obra, ¿no? Pero para un poquito explicar la relación que tiene Taller de otra cosa con mi trabajo, pues voy un poquito a explicar brevemente la obra de cada uno de ellos, ¿no? Javier Cardona trabaja sobre todo desde terrenos comunitarios. Es un actor, bailarín también, porque todos son movedores. Siempre le ha interesado pulular entre espacios que tengan que ver con la educación comunitaria, ¿no?, o la educación para las artes,
y mezclar su trabajo como solista, ¿no? Con asuntos sobre raza, ¿no? Mayormente trabajando sobre el problema sobre la raza, ¿no? Eduardo Alegría es un bailarín que ya no está bailando tanto, ¿no? Pero es un artista que, si bien empezó desde el movimiento, se fue movilizando para un terreno más sonoro, ¿no? Eduardo es un excelente cantante, ¿no? Tiene una banda y sus aportaciones dentro del grupo tenían que ver más bien con esos aspectos sonoros, ¿no? Y más visuales. De manera que hay otros que no me va a dar tiempo para explicar, pero Taller de Otra Cosa siempre ha sido un grupo que ha priorizado la creación interdisciplinaria, ¿no? Y por eso ha tenido desde el 1990 tanto problema en términos de cómo definir, ¿no? Y ese problema de definición es algo que yo de alguna manera heredo, ¿verdad? No como algo para lamentarse, sino como una fuerza más, ¿no? Para entender Taller de Otra Cosa es importante entender a Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia. Y aquí traigo a Rubén Ríos Ávila, que es un crítico cultural muy querido y muy importante, que de alguna manera a mí en mi proceso me acompañó para entender un poquito cómo yo estaba operando en relación a la situación colonial de mi país. De esta cita que les estoy proyectando, quisiera remarcar un poquito cómo Rubén Ríos Ávila piensa el país desde una óptica queer, para tratar de explicar nuestra condición liminal y nuestra condición fronteriza, ¿no? Que tiene que ver también con una condición, no una condición más bien, una situación por la cual yo operaba también en constante desplazamiento. Rubén Ríos Ávila dice: Puerto Rico es de muchos modos una colonia con vocación de nación, una colonia queer por sus pretensiones nacionales o una nación queer por sus preferencias coloniales. El problema de nuestra situación política, ¿no?, ha marcado no tan solo a mí, sino a muchos artistas, ¿no?, de la cual yo, al irme a estudiar mi maestría en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, me llevo arrastrando cómo yo poder explicar mi país con mi trabajo. Y es importante decir que también es un tema álgido y complejo del cual todos los puertorriqueños estamos constantemente reformulándonos nuestra colonia. De ahí sale Jardín de Fraudes Lentos, cuando empiezo a dialogar también con escritores como Severo Sarduy, ¿no? De alguna manera Sarduy me ayudó, sobre todo con su texto poético-teórico de la simulación, ¿no? Cómo yo utilizar la figura del travestismo para hablar de una nación acartonada, artificial, que era la cual yo sentía. En otras palabras, yo no podía accesar a ninguna nación que no fuese a través de una idea de la simulación, de una idea de travestismo, de una idea de ese neobarroquismo caribeño del cual yo entraba y salía constantemente. O sea, que es un encuentro caleidoscópico, ¿no? Un poco con ese embate con nuestra discurso nacional. En términos formales, ahí yo estoy trabajando con varias cosas. Uno es trasladar mi práctica teatral al espacio museológico. Me tocó trabajar dentro de un museo. Y trabajar dentro de un museo precisamente me ayudó a
repensar esta desterritorialización que yo sentía, ¿no? Estar en un territorio que a la misma vez no era un territorio que era difícil convocarlo porque no tenía las características nacionales que en el contexto latinoamericano donde yo me encontraba siempre había un sentimiento de cómo yo explicar mi colonia en este contexto, ¿no? Eso me pasó en Bogotá. De ahí salió partidos. Tenía que partir del país y tenía que hacer una copia de mí. Partí dos veces a Bogotá y a Puerto Rico y siempre estaba de alguna manera emparentado y enamorado con la idea de borde, porque claro, las fronteras son distintas. El carácter fronterizo no es un carácter que hay que homogenizar en términos teóricos ni artísticos. Mi frontera aquí tenía que ver con una orilla, tenía que ver con el mar, ¿no? Y sobre todo ese mar tenía que tener, como diría un escritor puertorriqueño, Manuel Ramos Otero, es una orilla de costas bravas y rocas puntiagudas. Puntiagudas en el sentido de lo espinosamente queer, que implica quedarse en el borde, ¿no? Me empiezo a interesar sobre todo con la diáspora gay de mi país y cómo esta diáspora dialogaba con otras diásporas de otras naciones, ¿no? En nuestro caso, nuestra pequeña isla Jaula, rodeada de agua por todas partes, era bien distinta a otras. Era otro dolor, ¿no? Y cómo yo podía jugar con ese dolor, cómo yo podía convocarlo, en ese caso, desde la ausencia, sintiéndome tal vez, o sea, cómo desde la colonia poder convocar ese dolor que no era el mismo dolor, por ejemplo, de Cuba, del cual yo no me atrevía a necesariamente convocar. Entonces ahí hay una relación con Cuba que siento que fue bien importante para mí para poder permitirme a mí hablar de mis fronteras, ¿no? Cuando me voy para Bogotá también surgió una serie de... empieza la comunidad LGBT a levantarse y empiezan a resurgir un montón de asesinatos, ¿no? Entonces ya los espacios que yo iba conformando y habitando iban de alguna forma reclamando una especie de la comunidad. Ahí yo me sentía sin comunidad. ¿Cómo yo puedo convocar a una comunidad desde la ausencia, sintiendo que ya con todo este panorama queer que yo estaba estudiando o que me acompañaba en mi proceso, respondía una genealogía que de alguna manera a veces sentía que se peleaba mucho con la política o con qué significa lo político, cuál es el espacio político, y sentía cuál sería mi espacio político, en el sentido de yo, tiene que ver con unas discrepancias que se dieron en el país en términos de cómo convocar esos cuerpos, ¿no? O a qué cuerpos se estaban convocando, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque me falta mucho, pero básicamente yo ahí estoy tratando de volver a una utopía, que de alguna manera el terror del SIDA, una utopía comunitaria, ¿no? Que el terror del SIDA de alguna forma nos había arrebatado, ¿no? O sea, el SIDA vino de alguna manera a establecer un trauma importante que nos hacía difícil, por lo menos desde las distintas perspectivas de la isla, de cómo nosotros poder convocar esos cuerpos en una especie de unión, ¿no? Entre comillas, ¿no? De jardín y el tema de la comunidad, ¿no? Déjame ir un poquito más atrás.
Jardín tenía esa genealogía por un lado, ¿no? Y por otro lado tenía el problema de habitar, ¿no? Lo que acompañaba era el problema sobre todo de cómo habitar. La casa, como lo ven ahí, como objeto plástico y metáfora de mi país, ¿no? Se empezó a movilizar y a repetir en mis distintos trabajos para tratar de, a través de la idea de la construcción, ir de alguna forma reuniendo o haciendo como un panorama, digamos, comunitario, ¿no? En el caso de Partidos estaba trabajando con esa comunidad, ¿no? Y con esa isla artificial a través del neobarroquismo, y desde mi cuerpo sobre todas las cosas. Y cuando voy a Puerto Rico me quedo con la casa y la reformulo en otros espacios. O sea, la casa ha sido un objeto, ¿verdad?, que yo he reformulado y he construido en distintas piezas de distintos tamaños, ¿no? Se ha construido en vivo, ha sido escenografía casi plástica, visual, se ha movilizado, ha sido muchas casas que se meten unas sobre otras. En fin, la casa ha sido como una idea, ¿no?, que me ha acompañado en términos evidentes y en términos también más metafóricos, ¿no? De la casa empiezo yo a repensar la comunidad. ¿Cómo entonces yo trasladar todo ese problema de la comunidad que tiene que ver con mi cuerpo y mi comunidad más próxima con mi trabajo? Porque paralelo a mi desarrollo como solista, yo siempre, para poderme ganar la vida, he tenido trabajos que tienen que ver con la educación comunitaria. Y durante 15 años estuve visitando distintas comunidades, fui alumno de multiplicadores de las técnicas del teatro de oprimido de Augusto Boal. Empiezo de ahí a laborar con comunidades y con programas educativos, sociales, ambientales, en distintos contextos comunitarios de la isla. Hubo un momento dado en que yo me sentía paternalista al respecto, y ahí hay una gran reflexión, ¿verdad?, que en términos generales yo todavía no entendía cuál era mi relación con la comunidad. Y siempre había sido una pregunta, ¿cómo yo traslado mis preguntas como artista, mis preguntas que me atraviesan literalmente en mi cuerpo, y cómo yo no me voy a sentir intruso o no me voy a sentir paternalista dentro de estas comunidades, ¿no? Siempre había sido una pregunta, ¿no?, que me acompañaba. Cuando yo estoy terminando mi licenciatura, así le dicen aquí, ¿verdad?, al bachillerato. Ok. Cuando yo estoy terminando mi licenciatura, decido, ¿verdad?, hacer una investigación sobre la violencia en el lugar donde yo estaba trabajando. Yo siempre he estado acompañado de la academia. La academia no siempre conmigo, pero yo siempre con la academia. Y de alguna manera me tenía que explicar mi posición dentro del contexto académico, y mi trabajo siempre se había movilizado en el sentido de la pregunta de cuál es la importancia del arte dentro del contexto académico, o qué hago yo, un artista cuya educación se había movilizado entre increíbles académicos intelectuales que tenía a mi alrededor, pero también increíbles artistas pensadores. Así que decido combinar mi trabajo en la comunidad como educador con mi trabajo académico para yo poderme graduar. De ahí empiezo a, de alguna manera, trabajar con el cuerpo de mis estudiantes en la pieza Lengua me traba. Lengua me traba es una pieza que está basada en la obra Caspar de Peter Handke, que trabajaba con el lenguaje, y yo estaba obsesionado, ya que
estaba en un proceso de terminar mi educación, me sentía sujeto, como un animal sujeto completamente al lenguaje, y traslado esas interrogantes a la escuela donde yo estaba trabajando y me lo llevo a un trabajo que yo hice donde convoqué a mis alumnos a través del video, como están viendo. Toda la coreografía fue hecha por mis estudiantes y lo presento no como una pieza final. Yo nunca considero que mis piezas artísticas son finales, sino más bien que son como unos procesos que se siguen constantemente reformulando, ¿no? Lo que me interesaba remarcar de aquí es mi interés en habitar los espacios comunitarios desde otros lugares, ¿no? Que ellos también tenían algo que darme, en lugar de yo darle a ellos, ¿no? Así que fui así como de alguna manera trabajando con ellos. ¿Y qué pasa? Con Lengua Me Traba, cuando estábamos trabajando sobre el lenguaje, les presento el texto a los chicos. Peter Hanke, como está trabajando sobre todo con el problema del lenguaje, el texto puede de alguna manera parecernos muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo. Me parecía maravilloso que era un texto que ellos podían dominar fácilmente y que ellos a la misma vez podían reformularlo, ¿no? Me parecía, para ese tiempo había una reforma educativa en la isla para que todavía la seguimos arrastrando, de perspectivas de género dentro de la educación pública. Para ese tiempo comunidades religiosas se alzaron para protestar por la cantidad de material, ¿no? De educación sexual que había en las escuelas, y a mí me parecía que yo, como maestro de teatro, pero sobre todo maestro del movimiento, estos chicos no tenían ningún tipo de conexión con el cuerpo y con el tacto en su proceso de aprendizaje, y curiosamente se estaban de alguna manera dando estas distintas modalidades de grabar peleas y subirlas por el internet. Eso a mí me aterró mucho. Entonces había una conexión entre la falta de lenguaje que ellos tenían y el exceso de violencia que sus cuerpos ¿verdad? Me demostraban, ¿no? Una violencia muy contenida y que a mí me llamaba mucho la atención, porque obviamente yo vengo desde una educación bastante privilegiada, y eso a mí me interesaba siempre en el trabajo comunitario, me interesa remarcarlo. Esa pregunta se me quedó en mi trayectoria, ¿no? Me ha estado acompañando. ¿Cuál es la posición mía como investigador? ¿Cómo yo me acerco a la comunidad? ¿Cómo yo me acerco a la academia? ¿Y cómo yo dialogo sin tratar de borrarme por completo? Esa siempre había sido una pregunta. En términos del trabajo comunitario, esto que están viendo en términos del trabajo comunitario, disculpen, en términos así como de trabajar así en la comunidad, yo comienzo a hacerme muchas preguntas y decido volver a la comunidad, pero esta vez hacer una propuesta como artista. Yo quería entrar a la comunidad y siempre estar desde la óptica del artista. El artista va a trabajar con la comunidad, en lugar de el que va a impartir conocimiento. Traslado el problema de la casa, el problema del habitar, y voy a esta comunidad en Barrio Obrero, en la costa norte del país, la costa norte de Puerto Rico. Hay una comunidad de población mayormente dominicana, que es una población que de alguna manera está marginada en el país. La mayoría de la población dominicana viene por razones de la migración, ¿no? Y entonces decido
trabajar el concepto de la casa con ellos. Les regalo mi casa como concepto, se los doy, se los explico, y en esa investigación que los chicos empezaron a hacer es una comunidad obviamente desplazada, que el gobierno poco a poco está desplazando desde mucho tiempo, 10 minutos, desde mucho tiempo, y en ese proceso los chicos descubrieron que las casas tipo a dos aguas, ¿no? Eran unas casas que se construían en la noche, con distintos, o sea, muy rápido porque era ilegal, eran construcciones que se hacían de forma ilegal. Entonces los chicos se fueron por la comunidad a hacer una entrevista a la gente que componía sus calles. Estábamos trabajando la idea de la dirección, y esa dirección que ellos improvisaban era la misma dirección que íbamos a recorrer en la grabación de este documental que estos chicos grabaron. Los chicos construyeron esta casa y la idea de la performance que se hizo era habitar un espacio baldío, un espacio abandonado de la comunidad, y empezar a construir las casas que habían allí antes de que la comunidad fuese desplazada. Cada parte de la casa era soporte de una proyección y de esas entrevistas que los chicos hicieron. Sigo con la idea de la casa para otro contexto comunitario muy parecido a ese contexto de estos chicos, ¿no? Y ya reemplazo la casa por una rocola. Esto es en otra comunidad, también al norte de la isla, en la costa norte, y digo, wow, ¿cómo yo puedo reunir a estos residentes, ¿no? Fue un proceso de 1 año de trabajo y de investigación, y la manera que decidí hacer, ellos tenían un bar donde yo vi una rocola abandonada que estaban tratando de arreglar. Como yo fui convocado por el Museo de Arte Contemporáneo, le trato de buscar unos fondos para que el Museo de Arte Contemporáneo le arregle la rocola, se la arreglan y hacemos una entrevista a todos los residentes, que comprenden como 3 calles, en una comunidad muy pequeña que ha sido desplazada por un montón de edificios que le han construido, donde han expropiado un montón de residentes, y decidí que esas personas me contaran su proceso en la comunidad y reemplazar la música de la rocola por sus entrevistas. Se hizo una actividad donde hubo improvisación de movimientos, se hicieron muchas cosas, y la gente tenía que pagarle a la comunidad a través de la rocola y entonces poner sus entrevistas. Esto es de ahí era bien interesante, porque ya yo me estaba movilizando no de un espacio escénico, sino de un espacio más a otro contexto, ya era otro soporte, ¿no? Mi cuerpo no estaba presente, o sea que de manera que mi trabajo sí se ha movilizado de unos terrenos tal vez más visuales y plásticos, porque esto terminó en la sala del museo, ¿no? Es una larga historia. Además de incluir mi cuerpo en algunas ocasiones, ¿no? De los trabajos que estoy haciendo más recientes tienen que ver con la documentación y el trabajo con el archivo que yo he estado haciendo. Les explico ahora. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? ¿Ya terminé? Bueno, 5. Ya. Bueno, para terminar, y bien poco, voy a poner esta parte final. Estoy trabajando con el archivo porque el Museo de Arte Contemporáneo en el 2013 me invita para la exhibición retrospectiva de la coreógrafa puertorriqueña Viveca Vázquez, y me piden que haga la clausura de una exhibición donde utilicé el primer piso del museo, y estuve trabajando durante 2 años sobre el archivo de la coreógrafa. Son 30 años de trayectoria, muchas
piezas a su haber, y estuve de alguna manera, decidí en mi carácter de alguna forma caníbal, ¿no?, apropiarme de su material y asumir una postura curatorial, ¿verdad?, de apropiación y reescritura historiográfica. Y esa es básicamente lo que me trajo un poquito aquí a la Bienal, donde hicimos el workshop, donde yo extiendo esta operación en el contexto de hacer una comunicación vía Skype con artistas de Puerto Rico y artistas de aquí de Argentina, y establecer una comunicación para tratar de revisitar artistas del performance de la década de los 70, 80 y 90. Esa instancia en ese museo donde yo hice esta pieza que se tituló Esto no es una pieza de Viveca Vázquez, precisamente para remarcar que eran los materiales de Viveca Vázquez, pero definitivamente no, ya estaban procesados de alguna manera, ¿verdad?, degustados, y ya mi cuerpo se apropiaba y llevaba esas reformulaciones a otro lugar. Eso, para terminar, me catapultó en un curso que me inventé bajo el programa de estudios de mujer y género de la Universidad de Puerto Rico, donde yo trabajo, y de ahí empiezo a tratar de proponer la acción misma de performear el archivo, de revisitar estas obras como una metodología investigativa, y cómo a través de ese proceso investigativo de incorporar el cuerpo dentro de esa revisitación y entender todas las distintas estadios que puede tener un documento, y ampliar un poquito la visión de lo que es un archivo y lo que es un documento y lo que son en realidad los lugares de procedencia que estos documentos traen consigo. Y de alguna manera incorporar el cuerpo para que en la misma práctica artística me permita establecer una metodología investigativa de forma mucho más encarnada, ¿no? Y cada uno de estos espacios es un pequeño mundo que me habita. Ya. Muchas gracias.